Acknowledge us. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Me queda hacer una cosa en un momento así. ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal fanático de Rally. Aquí, solterego favorito, la manta, amigo de los guapos, enemigo de los pendejos. Con su análisis comentado de SmackDown desde el American Airlines Center de Dallas, Texas. El show inicia con la entrada del más grande, La Roca, que entra en su camioneta Ford Ranger. Todo un vaquero haciendo alusión al estado donde se encuentra. Luego vemos entrando al jefe tribal. Y hay algo que coinciden los dos que vienen con seguridad. Cada uno como con 4 tipos ahí atrás acompañándolo. Luego vemos la entrada de los favoritos. Cody Rhodes y Seth Rollins también con seguridad. Se encuentra con Nick Aldrich ahí. Nos mira y le pone seguridad. Así que, ¿cómo que ellos son los peligrosos? Pero ellos además son 2 y de Blue Line son muchísimos. Yo no entiendo. Entonces el show inicia con Logan Paul, que hace su entrada a escena para dar comienzo al episodio. The Maverick se afianza como el mejor novato de todos tiempos y asegura que está en WWE para quedarse con todo lo que pueda a su paso, ya que es un conquistador y todo lo que toque es oro, echándole vaina a la gente. Habla de su canal de YouTube, habla de su podcast, etcétera, etcétera. El campeón de Estados Unidos se nombra como el responsable de los éxitos de WWE en los últimos tiempos. ¡Qué león tú eres, Logan Paul! ¡Qué león! El campeón afirma que su empresa Prime se va a convertir en el primer patrocinador en la lona de WWE. Y revela la presencia estelar de su socio, KSI. Ambos compañeros de negocio desean una fotografía en conjunto. La música de Randy Orton interrumpe el momento, pero ellos ponen a buscar y nadie aparece. Y de repente Randy Orton trata de aplicarle un RKO a Logan Paul y se zafa y se manda corriendo. Pero queda su socio en el ring y recibe la RKO de la víbora Randy Orton. Y Randy Orton aprueba un poquito de Prime y dice que está buena y se la rocea a KSI para terminar el segmento. Vamos a la primera lucha de la noche. La primera lucha de la noche, Kevin Owens y Randy Orton se enfrentan a Austin Theory y Grayson Waller. Esto es una lucha que uno no entiende porque es una rivalidad como que no tiene que ver nada con WrestleMania, pero vamos a ver la lucha. ¿Qué pasó? Theory sufre el castigo de Owens en el centro del ring. Orton y Grayson Waller entran al ring con el primero aplicando varios golpes en la cabeza de su rival antes de sufrir la distracción de Austin. Owens mantiene la ventaja para su equipo, pero recibe una dropkick que lo aleja del ringside para un lariat de Waller. The Viper se lleva el relevo y ataca a Grayson, quien no logra escapar de la DDT modificada. Austin vuelve a causar una distracción y permite un derechazo de su compañero contra Orton. Kevin Owens aparece para dar apoyo y aleja a Waller con un Stoner. RKO sobre Austin Theory y se llevan la victoria con el conteo de 3. Logan Paul realiza una emboscada contra ambos ganadores. Busca la manopla para atacar a Orton, pero este se la quita para un derechazo. Logan esquiva y el golpe de The Viper casi impacta a Owens y se mira en la cara como hey, cuidado que eso duele, cuidado. Pero se chocan el puño a pesar de la confusión. Vamos a otro segmento donde Bayley concede una entrevista a Kayla Braxton. La superestrella se expresa decepcionada con la traición que recibió de sus compañeras de Damage Control. Y dice: he construido muchas amigas e hice muchas cosas malas con el fin de llamar la atención, pero siempre fue por el bien de Io y Dakota, siendo que todas las cosas malas que hice están volviendo contra mí. Bayley se siente confiada que encontrará un mejor camino en WrestleMania 40. En backstage, Naomi se emociona con la entrevista de Bayley, lo cual Bianca Belair la cuestiona y le dice: oye, no te lleves esa vaina, que esa mujer fue muy mala en el pasado, yo sufrí de ello, así que date quieta y suéltale en banda. Vamos al segundo combate de la noche, Bobby Lashley vs Karrion Kross. Karrion se ve arrinconado
por ataques en el pecho y estómago. La acción se va al ringside, donde Lashley continúa el castigo hasta que Scarlett aparece como distracción. El todopoderoso está estrellado contra la barricada. Lashley recibe varias patadas de la esquina seguida de un suplex. De nuevo en ringside, Lashley se recupera y Karen recibe un ataque en el esquinero. En el ring, Bobby resiste al Fireman Carry y deja a su rival contra la lona con un rope espina dorsal. Se prepara para atravesarlo con un spear. Authors Pain intervienen y también intervienen Street Profit, quedando de pie el Nuevo Testamento. Victoria para Bobby Lashley por intervención de Authors Pain. En backstage, el legado del fantasma rodean a Dragon Lee y se burlan de él por intentar ser el futuro Rey Misterio. El enmascarado es empujado y Ángel le advierte que lo verá en el ring esta noche. Vamos al tercer combate de la noche. Mi amor bello, mi corazón. Tiffany Stratton versus Michin. Michin es lanzada contra la lona y recibe cabezazos en los esquineros. Ella responde con una ruidosa palmada en el pecho que sonó en todo Texas. Pero es arrinconada para un codazo con voltereta hermoso realizado por mi amor Tiffany Stratton, seguido de un doble pisotón. Tiffany se ve en peligro y parece que le va a conectar el Style Clash, pero Tiffany lo revierte con una Alabama Slam y le aplica el moonsault más hermoso de la WWE para obtener su victoria. ¡Wow! Hermosa, mi amor, Tiffany Stratton. Ella está en una transmisión vía satélite, habla en un cuarto oscuro y dice: esto es para LA Knight. Y todos los que se preguntan por qué fui hasta el otro lado del mundo para atacarlo en Elimination Chamber. Ella asegura que LA Knight ni siquiera merece estar en el mismo vestidor que él y lo acusa de robar su lugar en los planes estelares. Le dice: te crees que eres talentoso, pero no lo eres. Solo eres un bocón que necesita una lección de humildad. Te prometo que no habrá nadie más que el fenomenal para hacer el trabajo. En backstage, LA Knight observa a Styles en un televisor que destruye a cintazo. La mega estrella desafía a Styles a regresar a SmackDown la próxima semana para saldar cuentas. Vamos al cuarto combate de la noche. Dragon Lee versus Ángel Garza, que es el último combate de la noche, señores. El último combate, Ángel sufre patadas y pisotones de su oponente. El enmascarado se mueve rápido y el delegado del fantasma dice que tiene una lesión en la pierna. Ángel engaña al árbitro y conecta una patada sobre Dragon. Ambos buscan altura y el enmascarado conecta un doble pisotón con su rival colgando del esquinero. Aplica un tope suicida antes de recibir una patada al rostro. Ángel intenta un powerbomb y Dragon Lee lo sorprende con una huracarrana para obtener la victoria. El legado del fantasma entra y ataca a Dragon Lee con un triple powerbomb, lanzando así una victoria contra el WO y Rey Mysterio. En backstage, Damage Control asegura que Bayley jamás tuvo oportunidad de ver más allá de sus intenciones. Dakota Kai se define como la verdadera mente del grupo y promete que derrotará a Bayley la próxima semana. Es decir, que el viernes que viene vamos a tener un enfrentamiento entre Dakota Kai y Bayley. Vamos a ver si es verdad que Dakota lucha, porque Dakota Kai tiene más de un año que no se sube a un ring a luchar, solamente a hablar disparate. Ahora vamos al evento estelar, el evento que todos queremos ver. Este evento, señores, miren, desde las 10:30 empezaron la entrada tanto de The Bloodline como de Cody Rhodes y Seth Rollins. Con todo el anuncio empezaron a hablar a las 10:50, pero Dios mío, qué abuso, qué abuso. 20 minutos uno esperando entre anuncio y entrada. Entonces vamos, The Bloodline hace su entrada con Roman Reigns a la cabeza. Las luces se apagan y es The Rock quien aparece para acompañarlo. Los dos hombres estrechan sus manos para el disgusto del público y Roman lo deja claro y dice: reconózcanos. Cody Rhodes y Seth Rollins hacen su entrada entre el público. Con los demás integrantes de Bloodline alejados, Roman Reigns y The Rock encaran a Cody Rhodes y Seth Rollins. El público corea la canción de este último y hace wow, wow, y The American Nightmare toma la palabra. Dice: sé que han sido días de tensiones, pero creo que me siento afortunado de pasar por este momento. Y hay que tomarnos un tiempo para sentir la emoción dentro de esta arena.
Cody duda del poder de The Rock en WWE para ofrecerte estipulaciones y pactos para combates, ya que él reconoció a Roman Reigns como su líder, es decir que está por debajo, Dios mío. The Rock lo manda a callar y asegura que hizo lo mejor por su familia y dice: si llegaran a salir con la victoria en WrestleMania 40, tendrás el camino libre para cumplir el sueño de tu padre. El público grita diarrea al luchador, el apodo que le dijo Seth Rollins, y Seth Rollins interrumpe sus palabras y le dice: oye, ¿qué es lo que tú te crees aquí? ¿Qué es lo que tú te crees a ti? Tú eres un hombre de la edad media, ahora lo que mandamos somos nosotros, deja de estar JLP, que aquí lo que mandamos somos esta generación, que ya tú estás atrás. Y dice ese Rollins que sí, que aceptan el desafío. Roman Reigns critica a Cody por dejar que ese Rollins tome decisiones por él, diciéndole que qué es lo que pasa, tú no eres tan hombre para decidir tú, tienes que venir ese Rollins a decidir por ti. The Rock asegura que usará su poder en la mesa directiva para alejar a Cody a Seth de cualquier título si pierde el combate. El luchador llama a Cody un error diciendo que sus hermanos le llevan 20 años de nacido y se observan con detenimiento, y Cody se la le quita y le da tremenda galleta a The Rock y se lleva la transmisión y no queda, pero Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Por Dios, ¿qué habrá pasado? Un rato esperando a ver qué pasó, buscando por todos los lados, ya que se llevaron la transmisión. Un abuso, señores. Esto es abusivo. Que uno esperando el show, 20 minutos entre anuncio y entrada, nos dan 10 minutos de lo que uno está esperando y lo cortan. Por Dios, también es un abuso. Que si usted después de este video no se suscribe a este canal, porque si no se suscribe, eres un Jobber.